Sí. Aquí. Eso, Pausa. esto es el mondongo. Chivos puta pero son malos. Está grabando. Está bien. Sí, ya. Voy a poner la lista, Roberto. Bueno, Robert, vamos a comenzar la clase. Administración de documentos en el entorno laboral. Entonces, vamos a ver, dice que vale la pena la importancia de la administración documental como el eje de la gestión y trámite que se puede realizar con los documentos. Esa es una de las razones que debe catalogarse como un proceso en cadena. Es lo que se conoce con el nombre de comunicación empresarial, tanto interna como externa, la cual se apoya en soportes físicos. Cada uno, ¿por qué dice que se apoya en soporte físico? Porque la administración, como cualquier otra carrera profesional, a nivel de empresa se maneja en base a documentos, Uno en la parte laboral nunca, jamás puede aseverar un acto o cualquier cosa si no lo puede soportar. ¿Con qué? Con un documento. Por eso en la parte laboral se debe tener mucho cuidado, uno debe ser muy comedido en ese sentido, de que todo se lo den por escrito, porque el día que haya un suceso o un percance y uno no tenga cómo demostrar laboralmente, no se lo van a aceptar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en unas diferencias, ya sea con el jefe de uno, ya sea con cualquier compañero, lo que, lo que, lo que tiene valor o lo que tiene, se le da la importancia es que esté un documento que sirva de apoyo a esas diferencias. De lo contrario, uno no tiene cómo sustentar cualquier o diferencia que se haya presentado. Entonces, por eso hay que tener cuidado en lo laboral, todos los aspectos de la vida, para cualquier diferencia que se le presente a uno a nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel de cualquier permiso, lo que valida, lo que es válido es el soporte, el documento, ¿sí? Pero si uno no tiene un documento, uno no puede difícilmente demostrar que hubo una acción, que se dio una acción. Entonces, en la parte laboral, los archivos son importantes, los documentos. En el entorno laboral son de una gran importancia y validez. Hay que saber manejar esto. Uno por eso en la parte laboral uno debe siempre tener un folder de envío de correspondencia y un folder de correspondencia recibida, correspondencia enviada, correspondencia recibida. Porque el día que se dé un suceso, una diferencia, ese día uno va a su folder y dice, mire, aquí está, que esta fecha usted me autorizó, usted me dijo, usted me envió esto. Sí. De lo contrario, si no tiene soporte, es muy difícil que pasados meses, varios meses, se pueda uno apoyar en una razón valedera, que es el documento, porque la palabra de 6, 7 meses, de persona, no, la verdad que yo no me acuerdo que yo te haya autorizado eso, o yo te haya dicho que hicieras eso. Entonces va a venir una palabra de uno contra un superior, o contra un compañero, o contra alguien que envió una información y uno la perdió, o uno la entregó y la otra persona la perdió. Entonces uno no tiene como demostrar que uno se la entregó. Pero cuando uno en la parte laboral va a entregar una información, uno debe llevarla acompañada de un documento, de una cartica, o aquí te estoy entregando tal cosa, y fírmame recibido y ponme el sello, porque eso es lo que uno tiene que tener como soporte a nivel laboral si llegase a suceder alguna diferencia. ¿Me sé explicar? Entonces, esto es muy importante a nivel de empresa,
Sí, y a nivel de la vida personal de uno. Uno a veces se acostumbra a que uno entrega algo, ya sea un libro, ya sea una información, estado financiero. Uno cuando va a entregar estado financiero tiene que hacerlo con una carta. Sí, los balances, la información, cualquier cosa que vaya uno a entregar, debe hacerle una cartica y ponerle recibido por fulano de tal, ponme la firma y el sello. Y así uno se cura en salud y abrir folders de correspondencia entregada y correspondencia recibida. Porque uno también cuando le traiga información, uno le toca firmar y quedarse con una copia. Sí, hombre, sí, yo la recibí. Bien. Esto es lo importante de la cuestión de los archivos. Bueno, veamos ahora acá. Administración de documentos y ahora es administración de documentos en el entorno laboral y espera laboral, que es administración documental. Ah, pero esta no me salió. Me salió que es administración documental. Bueno, aquí tenemos el segundo paso, ¿no? de la clase del día de la tarde de hoy. Nos habla que es administración documental, que tiene que ver con la primera parte. Dice que se entiende por esto el proceso de elaboración de documentos debidamente planeados y organizados a partir de una normatividad determinada como respuesta a una solicitud o trámite de las comunicaciones internas y externas en una empresa, las cuales soportan el proceso administrativo y sirven de apoyo o exactitud en la toma de decisiones. Prácticamente la administración documental, toda la administración se basa en documentos, toda la administración, todo este proceso, la administración, en el proceso de administración o a nivel de empresa, uno jamás puede afirmar, uno nunca puede a nivel de empresa, a nivel laboral, uno nunca puede afirmar si no tiene un soporte, una evidencia que soporte que realmente lo que uno dijo o lo que uno hizo o lo que uno entregó se lo hayan recibido satisfactoriamente, porque puede ser que se dé uno haga un documento que entregó X trabajo, pero la persona de pronto le dice, yo te firmo eso, pero déjame revisar el trabajo. Sí, y si revisan el trabajo y el trabajo no está completo o incompleto, la persona también tiene la potestad, diría yo, de poner una nota aclaratoria. El trabajo fue recibido, pero parcialmente, no vino en su totalidad o no vino completo. Sí, o sea, dependiendo de muchas causales, si yo le voy a recibir a alguien un trabajo o la realización de cualquier hecho, una factura, cualquier tipo de documento, y yo veo que el documento, por decir el caso del ejemplo ahora que se me viene a la cabeza, que fuese una factura y la cuenta que soporta la factura, la cuenta de cobro dice que era 1.200.000 pesos y la factura que me traen es por decir por 800 y el soporte dice 1.200.000. Yo puedo en ese momento en la carta de recibir ese documento poner una nota aclaratoria que yo recibo el documento, por el documento fue pagado parcialmente, no por 1.200.000, sino un abono de 800. Yo puedo poner la nota y ponerle recibido, firmar recibido, porque lo estoy recibiendo la factura, pero la factura no fue cancelada en su totalidad por el valor que reposa en el cuerpo de la factura. Entonces uno por eso tiene que leer o tiene que revisar lo que recibe. Si me llevan una caja con algunas cosas que vienen dentro de la caja, yo tengo que abrir la caja y revisar, porque en la relación que me llevan para yo firmar debe de decir lo que me llevan, los elementos que componen la caja, que están dentro de la caja. Si yo no tengo el cuidado, la persona no tiene el cuidado y no revisa lo que está dentro, y no dice recibido
recibido bien, recibido satisfactoriamente, porque uno le pone la causa recibido satisfactoriamente. Si yo firmo ese documento y resulta que cuando van a revisar la caja faltan cosas, falta cualquier elemento, me va a decir, no, pero usted me firmó aquí que recibió todo, yo le entregué todo. Entonces puede venir un problema. ¿Sí me hago explicar? Entonces por eso se habla de la administración documental, porque los documentos son los que evidencian la verdad. Sí, pero vienen estos problemas que le estoy diciendo. Uno a veces, si está ocupado, si está, entonces uno debe decirle a la persona, mira, yo ahora no tengo tiempo para revisar eso que viene en la caja. Si quieres, tráemelo más luego o déjamelo, yo reviso, te firmo y te llamo. Porque si usted firma y posteriormente va a revisar, puede la persona que le entregó decirle, no, tú me firmaste el recibido y eso iba bien. Y resulta que ahí están faltando elementos, o puede suceder. Y entonces ya usted firmó y la persona se puede apoyar en que él le entregó todo. ¿Sí? Eso puede suceder. Entonces uno no debe a nivel de empresa, ¿por qué? Porque le va a tocar a uno pagar o sacar como sea el faltante que hay en lo que uno entregó, las cosas que uno entregó. Entonces eso no es correcto. Uno para curarse cuando uno ve esos casos, no, entonces yo te traigo esto, cuando tú estés desocupado, me llamas por el interno o me dices para yo venir, para que tú revises y me firmes, porque revise delante de uno. ¿Sí? Porque si viene alguna diferencia, algún obstáculo, uno se puede ver en problemas, porque ya a uno le firmaron recibido o no sé, o no revisaron y después viene el problema. Y hay que tratar de evitar, como sea posible, que esas cosas sucedan. Uno tiene que ser muy prudente y muy cauteloso. En la parte laboral se debe cuidar mucho la espalda a uno, porque cualquier cosa vienen los malos entendidos y hasta le puede costar el puesto a uno. Le puede costar el puesto a uno. ¿Tú me estás escuchando? Roberto, ¿tú me estás escuchando? Mendivil. Roberto Mendivil. Sí. Bueno, pero si no contesta, bueno, miremos la finalidad de la administración documental. ¿Cuál es la finalidad? Se dice Es que en mi casa hace mucha bulla y no puedo responder enseguida. ¿quién hace mucha bulla? Y sí, entonces se Pero es escucha que, feo. ya. Bueno, finalidad de la administración documental. Dice en esta partecita en la que la gestión de archivos, en la administración se recopilan datos muy importantes, los cuales se convierten en información que lo que le decía yo, que sirven de evidencia en su cuerpo o contenido. O sea, la información documental prácticamente son evidencias. Le sirve a cualquier persona de evidencia de que hizo esa gestión, hizo un trabajo, entregó documentos, entregó cualquier información, un disco, un disque, que son de vital importancia. Entonces, de eso se trata la administración documental, que parece que no fuera importante los papeles, los documentos, pero son de un enriquecimiento muy grande, porque a nivel de empresa lo que se maneja o lo que le dan, a lo que se le da importancia en la parte laboral es a las evidencias documentales, a los documentos. Parece como si algo que pasara así como que no tiene importancia, pero es de una gran importancia
tener ese cuidado a nivel de empresa cuando uno está elaborando de todas las cosas, hacer que se la firme como recibido o como ya que uno lo entregó satisfactoriamente, porque ande no que uno ese cuidado, que uno no tenga atención, no le preste la atención, pueden venir unos problemas muy graves para uno mismo, para uno, porque la otra persona de pronto se le olvidó o se le perdió lo que uno le entregó y para quedar bien la otra persona va a decir, no, a mí no me han entregado nada. Si ustedes dicen que a mí me lo entregaron, díganme dónde firmé yo que yo recibí eso. Verifiquen que yo le recibí eso, demuéstrenmelo. Entonces, si no hay evidencia, usted no puede la palabra suya con la palabra de la otra persona, porque usted no tiene nada que la persona le firmó, la que le recibió. Entonces se le presenta un grave problema a ese empleado o a esa persona, porque le va a tocar ver cómo mejora esa situación. Sí. Y eso, cuando son cosas graves, delicadas, eso se vuelve un problema muy grave. Se vuelve un problema muy grave. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado a nivel de empresa en los documentos. Almacenamiento de documentos, o sea, los archivos. Dice, esta función consiste en recopilar los documentos debidamente clasificados y organizados por sus contenidos o temas específicos y ubicarlos en un lugar adecuado según unas condiciones técnicas, con el fin de que sus características no se pierdan o se deterioren, además de facilitar su consulta en la gestión administrativa e incluso llegar a apoyar investigaciones de tipo social, jurídico, político, histórico y cultural. ¿Por qué se da esto de almacenamiento? Porque cuando se habla de almacenamiento documental o de documentos, hace referencia a la parte donde se guarde, si hay una buena seguridad donde se tienen los archivos. Porque si no hay seguridad en la parte que los archivos se estén guardando, toda esa recopilación de información, también pueden entrar personas y tener acceso a esos documentos y pueden sacarlo. ¿Sí? Entonces, los archivos donde está la información importante en cualquier empresa, tienen que estar bajo custodia de alguien, de una persona que permanezca. Es como la biblioteca. La biblioteca tiene que haber una persona que, si usted va a sacar un libro, esa persona lo detiene, dice, no, usted no puede aquí ni entrar con libros ni salir con libros si no tiene el permiso. Yo he ido a grandes bibliotecas y para sacar un libro de la biblioteca, dentro uno lo puede hojear, lo puede leer, pero para sacarlo tiene que uno firmar unos documentos, un permiso. ¿Sí? Y eso queda escrito y se sabe quién tiene el libro y dónde anda el libro. Pero uno no puede tener los archivos de información que sirva de evidencia para cualquier diferencia y esa información se pueda perder. Entonces, eso es lo que quiere decir el almacenamiento de documentos. Bueno, dame cinco minuticos y ya regreso. 5 minutos y ya regreso. Bueno, ya estoy de regreso. Gracias por el espacio que me dieron, porque me canso dictando clases. Bueno, almacenamiento de los documentos, esto es importante, muy importante. El archivo donde se guarde la información, cualquier tipo de información confidencial, ¿no? Porque la mayoría de los documentos a nivel laboral, a nivel de empresas, son documentos confidenciales. Esto es otra cosa que me gustaría que cada uno de ustedes que van a entrar a carreras profesionales
diferentes, lo tengan muy presente, porque la gran mayoría va a terminar trabajando a nivel de o algunos de pronto pueden montar sus propios negocios. Si me hago explicar, muchas veces uno estudia con la idea de ir a vender su fuerza de trabajo, ¿no? A trabajar en empresas, a prestar su servicio a diferentes tipos de empresas, porque le toca a uno si ya uno se preparó. Pero, algunos tenemos la posibilidad, o Dios nos da en el camino la posibilidad de montar negocios propios, nuestros propios negocios. Y sea en la primera o en la segunda de la que estoy hablando, o sea, la primera, ¿cuál es? La más cercana, que uno le toque trabajar para alguien, ¿no? Para alguna empresa. Y posiblemente uno con la experiencia monte su propio negocio. Esto vale los archivos o almacenamiento de documentos, vale para ambos casos. Más todavía cuando usted es dueño de empresa. Cuando usted es dueño de empresa, usted tiene que cuidarse su espalda, porque el no tener unos buenos archivos, una buena seguridad de los documentos que maneja, le puede acarrear o le puede traer muchos problemas. Sí, porque esto forma parte de la evidencia. Los documentos son la parte de la evidencia. Ahorita mismo estábamos aquí con los otros profesores tocando el tema casual, por una cosa casual, sobre la clase que estamos viendo hoy, esta tarde. Y por ejemplo, se me vino a mí a la mente que está fresquito el caso del doctor Uribe, que lo tienen detenido. ¿Por qué? Porque hay evidencias, que a veces los documentos forman parte de eso. Él hizo algunos escritos donde algunos de sus abogados los llevaron, a los abogados, las personas que se negaron a hacer lo que estaba pidiendo él o solicitando, lo grabaron con celulares, grabaron la información. Toda esta evidencia forma parte de los archivos para que a una persona lleguen a acusarla. Sí, fíjense lo que son los documentos. ¿De qué sirven los documentos? De evidencia. ¿De qué sirve un celular hoy en día? De que si usted graba a una persona, que la persona no se da cuenta y usted la graba de todas las cosas que la persona le diga, que la va a asesinar, que lo amenace, y usted la graba, eso es una evidencia para que esa persona, en caso de que llegue a suceder algo malo a la persona que amenazó, a esa persona es la primera sospechosa. Esa persona es la primera sospechosa, aún así no haya ella sido la persona que asesinó a la otra. Pero si uno amenaza a alguien y a uno lo graba y la persona a la semana, a los 15 días amanece muerta y existe esa grabación, esa persona es el primer sospechoso. Porque eso sirve de evidencia ante la fiscalía, ante las autoridades, para hacerle seguimiento a la conducta de esa persona. Entonces, miren los documentos a nivel laboral, a nivel de empresa, porque aquí estamos viendo todo a nivel de administrativo, en el área administrativa. Entonces, la importancia que juegan los archivos. Y algunos documentos deben de ser guardados en sitios de alta seguridad. Y deben de tener copias, se deben de tener copias de todos los documentos. A veces las empresas tienen los documentos en un archivo y tienen todas las copias en otro sitio. Caso de que si sucede algo, si son documentos de alta ¿cómo es? Que dicen autores de alta necesidad, ese documento no sé si las oficinas se prenden o hay un incendio o lo roban, haya copias de los documentos, hayan copias. Algunas empresas acostumbran a tener copias en otros sitios
de alguna información de alta relevancia, algo así es la palabra, no me da. ¿Entiendes? Que es lo que llaman los abogados, los especialistas, los abogados en derecho penal, esa información. ¿Entiendes? A nivel laboral es como por lo menos los contratos de trabajo, porque usted debe tener copia de su contrato laboral, de su contrato de trabajo, porque el día que pase cualquier situación acerca de que la empresa lo despida a usted sin justificar la causa, le haga un despido, usted debe tener su copia de contrato para poder defenderse, y si usted tiene algún documento de que realmente están haciendo abuso para usted sacarlo de la empresa, usted se pueda defender. Pero si la persona no tiene copia de los contratos de trabajo, la cosa le cuesta más dificultad. Sí, porque los documentos tienen alta relevancia, y son una evidencia. Los documentos son evidencia muy grande para uno hacer un reclamo. ¿Sí? Igual cuando se presta dinero, usted no puede prestar dinero en grandes sumas a una persona, porque si usted le presta por lo menos 2 millones de pesos a una persona y usted no le hace firmar un documento, la persona en cualquier momento le puede negar que usted le prestó. No, pero tú me debes 2 millones, sí, pero ¿cuándo me lo prestaste? ¿Dónde te firmé yo? Y la persona, si usted lo lleva a demanda y eso, y no tiene ningún testigo que vio cuando usted le entregó el dinero ni nada, la persona puede aducir de que usted no le ha prestado nada. Y la autoridad competente le acepta al señor porque usted no tiene ninguna evidencia que demuestre que usted le prestó a esa persona X suma de dinero. Por eso es que uno, todas las cosas se tiene que cuidar. Tiene que cuidarse la espalda. ¿Por qué? Porque la evidencia son los documentos. Los documentos. ¿Sí? Si no hay una evidencia, la autoridad le cuesta dificultad acusar a alguien. ¿Sí? A usted no lo pueden acusar de nada si no hay evidencia. Pero si ya hay una evidencia que usted se metió en una casa y le tomaron fotografía, que usted tuvo un pleito, que usted amenazó y lo tienen grabado, eso forma parte de los archivos y esa evidencia lo puede condenar. Igual lo que está pasando, por eso ponía el ejemplo, con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué lo tienen preso y por qué perdió todos los fueros que él tiene? Porque hay evidencia documentada y grabaciones de que él es el que sobornó, el que pagó para sobornar a 2 personas. Entonces, esa evidencia que se tiene es la que lo tiene en un problema grave. Ustedes fíjense que lo traigo como un ejemplo. Los documentos y las grabaciones que le hagan a cualquier tipo de persona, ya sea dentro de la empresa o que usted entregó algo y no tiene los soportes para usted demostrar que usted entregó tal cosa, hacen que usted de pronto sufra problemas o tenga problemas, inclusive su puesto o su cargo lo pueda perder. Porque uno a veces es confiado, uno a veces lleva las cosas y las entrega y no hace que le firmen recibido, y uno tiene que llevar una carta diciendo lo que entregó en el cuerpo de la carta o en un papel. Yo le entregué esto al señor fulano de tal y vea, firme, hágame el favor y fírmeme recibido, porque eso es lo que lo salva a uno. Y se han visto muchos problemas a nivel de empresa. Ronaldo se lo Entonces, estaba es para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, descarte de documentos. Esta es otra situación a nivel laboral que según el acuerdo 006 del 96, el comité de archivístico
Comité archivístico asignado por el Archivo General de la Nación interviene y toma la decisión de descarte de documentos, soportándola con actas que justifiquen la actuación. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tiempo estipulado, que regularmente son normalmente 5 años. Eso es lo que la ley en Colombia permite. Y miren que es así. Les voy a decir casos que me han pasado a mí con clientes, ¿no? Con clientes. Como para esta época yo hago declaraciones de renta. Toda la vida desde que soy profesional yo hago declaraciones de renta. Una vez me llegó un cliente, una anécdota, ¿no? Una anécdota. Una vez me llegó un cliente que alguien lo recomendó conmigo. Vean del profesor Dufo, busca al profesor Dufo, tal. Yo te voy a dar el teléfono, llámalo y él te resuelve el problema. ¿Cuál era el problema? Al tipo, al señor, le habían hecho una declaración de renta. X años le habían hecho su declaración de renta. Pero la declaración de renta se la elaboraron mal, la hicieron mal hecha. No justificaron los valores que estaban dentro del cuerpo del documento de la declaración. Esos valores, algunos valores no justificaron, no eran la verdad. La DIAN investigó al señor y se dio cuenta, pudo verificar, comprobar con los bancos que hubo sumas de dinero que movió en los bancos y no estaban no aparecían. ¿Sí? O sea, entre comillas, el señor estaba evadiendo impuestos, estaba evadiendo, no había dicho la verdad en el documento, no había declarado la verdad. ¿Qué hizo la DIAN? La DIAN le hizo un requerimiento, o sea, cuando es un requerimiento se lo mandan a su casa y le dicen que por favor corrija la declaración que presentó, porque evadió ciertos documentos, ciertos valores que no los puso en el cuerpo de la declaración. El tipo buscó a quien le hizo la declaración y volvieron y la corrigieron, y volvieron y cometieron muchos más errores en su afán de no pagar impuestos a la DIAN. Pero como esta institución, la DIAN, la Administración de Impuestos, maneja y sabe toda la información a través de ¿qué? De terceros. ¿Cuáles son los terceros? Los bancos, las notarías, y así tiene una cantidad de información que recopila, que está por ley, por el gobierno, que las notarías y los bancos tienen que mandar, y las oficinas de instrumentos públicos tienen que mandar información a la DIAN. Un ejemplo, si usted va y hace un negocio de una compra o de una venta de un bien inmueble, o sea, una casa, un edificio, todo el que compra o vende inmueble tiene que hacerlo en una notaría, bajo escritura. Entonces, si yo en el momento ahora que estoy hablando a ustedes, tengo un negocio y compro un edificio que me cuesta de pronto 2.000, 3.000 millones de pesos, 5.000 millones, y no lo pongo en la declaración del año que viene, no muestro esa compra, ese negocio, la DIAN lo sabe porque la notaría envía toda la información que hagan las personas que van a la notaría. Y los bancos también le mandan la información de todo el dinero que tenemos las personas en los bancos, en las cuentas. Por eso la DIAN se entera de que usted lo está brincando, de que la persona lo está saltando. Entonces la DIAN, ¿qué hace? Le manda una cartica, que eso se llama requerimiento, y lo requiere y le dice: vea, usted me presentó una declaración de renta del año 2019, que es la que estamos haciendo este año, pero dicha declaración hay omisiones. No le dice la otra, ellos hablan de omisiones. Usted omitió y dejó valores por tal valor, y le dice los valores, le dice la cuantía, porque usted hizo negocio durante el año por esta suma, lo cual está evadiendo impuestos.
le rogamos se sirva hacer nuevamente su declaración, corregir su declaración de renta. Esa corrección ya tiene un valor, tiene que pagar un impuesto por la corrección. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no lo hace o usted lo hace mal, la DIAN no vuelve a requerirlo, sino que le hace la declaración por omisión y le cobra la sanción. Y dependiendo del impuesto que usted iba a pagar, así va a ser la sanción 3 veces más. O sea que si usted tenía que pagar, por decir algo, 25 millones o 12 millones o 10 millones, le cobra 3 veces más ese valor, la sanción. O sea que tiene que pagar los 10 millones más 30 millones, o sea, 3 veces la sanción por el valor que le tocaba pagar. O sea que usted sale pagando 40 millones. ¿Por qué? Porque usted trató de evadir. Y eso la DIAN lo considera un delito. Lo considera un delito. Y como tiene todas las evidencias, ahí no hay forma. Entonces, ¿qué hace? Que si usted no paga, la DIAN lo persigue y le embarga los bienes. El carro, la casa, el edificio, lo que tenga la finca. La DIAN lo persigue. Y le hace la vida de cuadrito. Bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí de los archivos, de los documentos, porque la DIAN recibe evidencia de estas instituciones, de la Cámara de Comercio, de los bancos, de las notarías, de las oficinas de registros públicos, recibe documentos. Y como uno tiene un número que lo identifica, que es el número de la cédula, donde usted haga cualquier compra o venta, usted queda su número de cédula grabado. Y por ese número de cédula es que la DIAN se entera quién es la persona, quién es el cliente. Ustedes fíjense lo importante que es esto de los documentos, de las evidencias. Y ustedes, que son mis alumnos, que ustedes van a estudiar, pienso yo, ¿no? A la mayoría van a estudiar contaduría pública, porque esa es la idea, ¿no? La idea es estudiar contaduría, administración, ¿sí? Parece una clase sin importancia, fíjense ustedes, y tiene una relevancia, una gran importancia hablar de los archivos y de los documentos. Por un documento está preso el señor Álvaro Uribe, por unas evidencias que encontraron. Miren dónde está detenido, y eso no la metió a la cárcel. Están recopilando todas las demás evidencias, pero la probabilidad, si no suceden hechos de corrupción, que haya movimientos de dinero y todo, el tipo debería estar en una cárcel, porque ha hecho cosas indebidas, ¿sí? Y cuando usted comete errores en su vida, tiene que pagar por eso. La paga según la Biblia, la muerte o la cárcel. Eso está escrito en la Biblia. Si usted no ha sido una persona correcta en su vida, en su andar, en su caminar, ha sido bien, todos esos errores que uno comete aquí en la tierra se... Sí, tiene un precio, los errores. ¿Y cuál es el precio? Que la persona termina matándola, porque son tan evidentes sus errores que comete, que la persona paga con la muerte, o termina enjaulado, que llama uno, preso por 10, 20 años. Eso es lo que sucede. El fin del que se mete a cosas que no son buenas. Y eso se ve en la vida real.
personas que les gusta ser tramposos, personas que se roban un carro, le cambian las plaquetas, falsifican documentos de una vivienda, de una propiedad. Todo esto conlleva termine en un tremendo lío, ¿sí? Porque hay un adagio bíblico que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y tarde o temprano, como decía una propaganda viejísima, su radio tarde o temprano se va a cubrir toda esa anomalía. ¿Y qué sucede? A buscarlo la policía, o vienen a buscarlo las personas a quienes hizo daño usted, a cobrarle el problema. Entonces, estamos hablando de esto fuera de la clase, porque son ejemplos que yo traigo a coalición, pero la clase se debe a la parte de documentos laborales, que es importante, ¿no? Le pongo estos ejemplos para que ustedes vean que la relevancia que tiene los documentos cuando usted es juicioso y dice, no, hágame el favor, firme aquí que yo le entregué, o que usted me entregó tal cosa. Vamos a firmarlo. Si yo le recibo a alguien un dinero que me lo está pagando, que me lo está regalando, debe quedar por escrito. Yo le regalé al señor Luis Tufo, identificado con cédula número tal, la suma de 10 millones, tal. Yo se lo regalé. Entonces yo le firmo recibido. Si me lo dio, yo le tengo que firmar recibido. Ahora, lo otro es que a una persona nadie tiene por qué venir a regalarle 10 ni 100 millones. Es una situación compleja. Si a mí alguien me viene a regalar 10, 20, 30, 50 millones, yo tengo que preguntarle, bueno, ¿y esto qué es? Por mucha necesidad que yo tenga, yo tengo que pensar que de pronto esa persona me está dando ese dinero y yo no sé el dinero de dónde viene. Y me van a venir a buscar a mí después. Entonces, a veces es posible uno decirle, no, yo no le puedo recibir eso. No, pero tú eres marica, tal. Vaya, déselo a otro. Vaya y déselo a otro. ¿Por qué? Porque uno no sabe detrás de eso qué viene. ¿Qué viene? Porque nadie va a regalar plata por regalar. No sea que sea persona dentro de la familia, que se gane una cosa y que uno sepa que es de familia y vaya y le diga, ve, yo te voy a ayudar, te regalo porque yo me gano una platica, aquí te voy a regalar una parte a ti. Pero una persona extraña que venga donde uno, mira, yo tengo dinero, pero yo te quiero regalar 20 millones, de pronto uno no sabe qué puede pasar. Y para uno estar tranquilo es mejor decirle, no, señor, yo no le puedo recibir esa plata. Pero como está la situación, todo el mundo apenas dicen que le van a regalar enseguida, no le han terminado de decir cuando ya está agarrando la plata. Y vienen después los problemas. Casos así han sucedido. ¿Quién va a estar a regalar sumas de dinero alto? No le puede regalar 20,000 pesos. Pero sumas altas no. Entonces, miren lo que dice el descarte de documentos. Lo del descarte de documentos habla es que hay que tener en cuenta el tiempo estipulado en los documentos, que ese tiempo estipulado, la ley en Colombia a nivel laboral y a nivel de muchas dependencias lo ha cifrado en 5 años. Ahí fue donde les hablé de la DIAN. La DIAN también, cuando requiere a una persona por alguna de estas situaciones o evidencias que yo les he comentado, porque declaró mal, declaró no, o como es, omitió valores en su declaración, valores grandes, la DIAN entera, ¿qué hacen las personas? Porque la sanción es muy grande, ¿no? Yo tengo a ese cliente que le hablaba, la sanción fue de 236 millones de pesos, 236 millones.
La sanción más los impuestos se iba casi a 300 millones. Entonces, cuando el tipo lo recomienda que venga, como yo conozco algunas normas de esto de la DIAN, yo leí el requerimiento, yo leí todo el requerimiento, el documento de la DIAN, y yo le dije, bueno, aquí hay dos situaciones, Me dicen, ¿cuáles son? Número uno, que usted vaya a DIAN, porque usted es el afectado, y haga un acuerdo de pago. Usted se compromete que usted va a pagar y que le den un tiempo prudencial para pagar esos 300 millones. No era cualquier cosita pequeña. Entonces me dice, no, ¿y cuál es la segunda? La segunda es que usted tiene dinero en los bancos, vaya sacando todo eso dinero, vaya vendiéndole las propiedades, carros, casa, finca, vaya traspasando eso a su esposa. Y usted no use cuentas bancarias, no use nada. Me dice el señor, pero ¿qué? Si yo soy comerciante, porque lo van a embargar. Si usted no paga, la DIAN le da 3 meses, 90 días, y en 90 días están cogiendo los embargos por todos los bancos y las propiedades que usted tenga, sean vehículos, fincas, casa, apartamentos, se lo va a embargar, porque si no paga la buena, la DIAN lo persigue a la mala. Esa es la situación que usted tiene. Entonces tiene dos situaciones: una, un acuerdo de pago y pagar; dos, no pagar pero no tener nada que la DIAN se lo vaya a quitar, y eso dura 5 años, que en lo que estamos ahí en la plataforma, que eso regularmente son 5 años. O sea, a los 5 años usted puede quemar los archivos, quemar todos los documentos. Debe de durar los archivos. Ya después de 5 años, la DIAN ya no lo puede perseguir, porque ya se considera que no lo halló y que ya eso queda. Ya DIAN pierde todo derecho, porque es ley, eso es una ley. Eso es lo que sucede, por eso se habla de 5 años. Bueno, denme unos minuticos para poder tomar un poquito de agua y descanso. Ya volver. Gracias. Hagan preguntas, no hacen preguntas, yo considero que no, todo va bien. Bueno, ya estoy de regreso para todos ustedes. Vamos a seguir con la clase. Entonces ya estábamos en descarte de documentos y le di la explicación. Pueden durar, o sea, el descarte de documentos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Palabras más, palabras menos. Que todos los archivos, documentación, todo lo que sea documentación que sirva de evidencia en una compañía, la duración que da el Estado, el gobierno, la ley en Colombia, ahí dice el acuerdo 006, habla de 1996, son 5 años. O sea que los documentos se pueden conservar hasta 5 años. Después de 5 años ya se pueden deteriorar, se pueden quemar, ya, sí. Eso es lo que quiere decir descarte de documentos, el tiempo de duración de los documentos. Recuperación de la información, ¿no? También se habla a niveles de archivos y de esta situación de evidencia documental de la recuperación cuando una de la información se extravía o se pierde. Dice que es un proceso que se lleva a cabo a partir de la exploración de bases de datos. O sea, de aquí cuando hablamos de base de datos es que uno tenga, además de lo físico, de las cosas físicas, si la empresa está sistematizada, se pueden hacer backups. Un backup es una información que se guarda en unos discos especiales. Entonces se hacen archivos de esos discos.
esa es la otra parte que existe hoy en día. Además del documento físico, a veces hay empresas por cuestiones de control interno que las compañías de auditoría exigen por control interno algunas evidencias dependiendo de su gran importancia se hacen discos, se hacen archivos o se llaman backup. Esos backup son especie de unos discos y esos discos además de que se dejan en el computador, también el disco tiene una parte donde se guarda y se archiva. Además del documento en los folders. O sea que hay, dependiendo de la importancia, como les digo yo, de la información, se hacen copias de esos archivos. En caso de que se pierda el físico, queda y se puede recuperar la información. Eso es lo que quiere decir esto de la recuperación de la información. Entonces, debe de hacerse, las grandes industrias, las grandes empresas tienen esta comodidad de que tienen todo sistematizado y hacen backup, discos de información relevante, ¿no? Cuando una información es relevante, es de alta importancia, esas evidencias tienen que ser custodiadas por la compañía para seguridad de la empresa, ¿sí? Bueno, pasamos a archivos administrativos. ¿Qué son los archivos administrativos? Este archivo reposa en los documentos generados en los procesos de gestión administrativa únicamente. El tiempo de permanencia de la documentación en este depende fundamentalmente del trámite y de las normas internas indicadas en la TRD. La verdad no sé qué significa TRD, les digo sinceramente. ¿Esa sigla qué significa, Manuel? TRD. Trámite, ¿qué será? ¿Dónde? Aquí. TRD. Indicada. No sé. Entonces, archivos administrativos. No sé. Del archivo central. Central, ¿verdad? Para luego decidir su traslado al archivo central. Bueno, debe ser una sigla que significa de la seguridad, ¿no? Debe ser algo que traduce seguridad para alguna información muy importante, porque aquí dice que después se decide su traslado al archivo central. ¿Ya? Bueno, entonces, archivos administrativos viene la característica de los archivos, cómo son sus características. Conjunto de documentos producidos. Archivo central, no estábamos características de los archivos. Características de los archivos, dice. Conjunto de documentos producidos por personas naturales jurídicas, públicas o privadas, que se originan en el ejercicio de sus funciones y actividades de los mismos, son conservados, clasificados, organizados y administrados. Nombre y extensión. Contienen diferente información, archivos de texto, de imagen, de audio y de video. Se organiza en carpetas, directorios, subcarpetas y subdirectorios de forma jerárquica. No pueden haber archivos con el mismo nombre y extensión en la misma carpeta. Entonces, aquí está los diferentes, yo diría, modalidades, formas o las características del archivo, es lo que quiere decir esa. Y archivo central o intermedio. Ya el archivo central es el archivo ya donde tienen que tener una gran seguridad la información. Entonces dice que es la unidad administrativa custodia y conserva en buen estado los documentos de cualquier tipo o valor administrativo legal, permanente e histórico, que son transferidos por las diferentes oficinas o entidades. Parece mentira, miren, les hago como un resumen. Las grandes empresas, los grandes emporios empresariales, porque de pronto nosotros estamos acostumbrados aquí a ver almacenes, empresas medianas, pequeñas,
Aquí no hay emporios empresariales, aquí en Colombia no hay emporios empresariales, porque las grandes empresas aquí son oficinas o empresas multinacionales que se vienen y abren acá empresas en Colombia. Muchas son de Estados Unidos. Por lo menos yo les digo porque yo trabajé en dos empresas muy grandes, en tres. Yo trabajé en Industria Philly. Cuando yo llegué a Industria Philly también fui director financiero. Trabajé en Cartón de Colombia, fue mi primera empresa, Cartón de Colombia. Después estuve en otra multinacional, Celanese Colombia. Estas empresas, más que todo que me formaron a mí en mi empleo, que fue Cartón de Colombia, que fue la base mía de aprendizaje, prácticamente cuando yo llego a Cartón de Colombia me mandan, acostumbrado yo un muchacho joven, a ver puro almacén y a ver el mercado aquí de Barranquilla. Pues era lo que yo iba al mercado, porque éramos muy humildes. Cuando yo llego a esa empresa y me mandan a Nueva York, a la empresa principal, a las oficinas principales, que era un edificio de 73 pisos, eso era un emporio empresarial, y voy a las plantas en Nueva York, a las fábricas, son demasiado, uno parece una hormiguita ahí dentro de una cosa tan grande. Entonces es donde yo me doy cuenta o valoro lo que es una empresa, una organización empresarial. Cuando usted está en un tipo de empresa de esta categoría, es cuando usted dice, esto es un monstruo, esto es un monstruo. Y eso tiene una cantidad de controles, mejor dicho. Y es cuando uno dice, Dios mío, Barranquilla es un pueblo. Yo decía ya para mí, no para mí, dentro de mí, yo decía, yo estoy allá en un pueblo. Sí, debe uno una cosa tan inmensa, tan grande. Era una empresa que tenía 43 empresas en todo el mundo. Tenía empresas en todo el mundo. Cartón de Colombia, en aquella época que yo llegué. Tenía en Colombia, todo Colombia había empresas en Cali, Barranquilla, tenía en Brasilia, varias ciudades de Brasil, plantas en Holanda, en Canadá, imagínense, en España, en Madrid, una cantidad de países que tenían empresas, fábricas. Entonces, un emporio empresarial. Y todo, imagínense, un edificio de 73 pisos para manejar todo ese emporio empresarial. Eso son un monstruo. Igual me pasó con Celanese, Industria Philly cuando fui a Canadá. Eso es algo muy grande para una persona cuando llega uno demasiado joven a una empresa de esa. Entonces, ahí es donde usted dice, no, yo, imagínate, en Barranquilla uno sale y es un poco de empresitas ahí. Y son empresas de 4, 5, 6 hectáreas. Un monstruo empresarial de eso. Entonces, las plantas. Y una organización tremenda, una empresa de esa. Entonces, a donde uno mide, uno ve la situación de un país que tiene, que la mayoría de empresas en Colombia, la gran mayoría, no son colombianas. La gran mayoría de empresas en Colombia son filiales de empresas extranjeras. La mayoría que están en Medellín, en Cali, algunas en Bogotá, otras en Barranquilla, en algunas ciudades. Son empresas multinacionales que crean oficinas o crean empresas en Colombia. ¿Sí? Pero que Colombia no tenemos mecanismos económicos para tener empresas grandes, o sea, de la magnitud de un país desarrollado. No tenemos todavía esa, que, y no lo iremos a tener, yo diría, jamás. ¿Por qué se van las personas que estudian, que se preparan? ¿Por qué uno se va del país? Esa es la razón. Porque usted estudia y de pronto, por decir algo, cualquier carrera que usted estudie, y hace una maestría o hace un doctorado, y en su propio país no hay donde trabajar, porque llega usted a tener
un alto conocimiento, una alta preparación, que usted tiene que irse del país. Porque si uno se prepara grandemente en estudio, habla 2, 3 idiomas, usted no puede quedarse en una parte donde usted lo que hace es bajar, bajar los escalones. Entonces usted tiene que subir a la calidad de preparación que usted tiene. Entonces, cualquier compañía extranjera se lo lleva, se lo lleva. ¿Por qué? Porque aquí no hay, primero la paga, no se la van a hacer. Y segundo, que usted, en vez de aprender más de lo que ha estudiado, va a decrecer, en vez de crecer, va a decrecer en el conocimiento. Porque las empresas en Colombia no son de alta tecnología, de altísima tecnología, no las hay. Entonces, cuando uno se prepara y estudia, por lo general uno tiene que irse a trabajar a otros países, a prestar sus servicios, porque en otros países se va a enriquecer. ¿Sí? No porque uno no quiera estar en su país, sino que el medio del país no da para la talla del estudio que tenga la persona, de la preparación. Usted tiene que ir a otros países a vender su fuerza laboral, porque es donde usted puede desarrollar 100% su capacidad. Sí. No porque uno no quiera el país o uno no se preocupe por su país, sino que uno estudia y se prepara para dirigir grandes emporios empresariales. Y aquí no los hay. Sí, aquí no los hay. Aquí las empresas son filiales, son sucursales de grandes emporios de otros países. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando usted ya va a otro país que sale de su pueblo, diría yo, que uno sale de aquí del pueblo, prácticamente como el que está en un pueblito, digamos yo, bueno, cualquier pueblo de aquí del Atlántico, ya sea Sabana Larga, ya sea Malambo, ya sea Sabana Grande, Santo Tomás. Usted si estudia y se queda en un pueblo de eso, usted no va a desarrollar su conocimiento, por poner un ejemplo. Porque en esos sitios no hay grandes empresas, sino de pronto almacencitos. Y usted no va a estudiar, hacer una maestría a otro país o hacer un doctorado para entonces usted venir al pueblo a manejar un almacén o a manejar, porque eso es como decrecer. Eso es como usted no tener ambiciones, no tener sueños, no crecer. Cuando se estudia y se prepara uno tiene que tener un sueño y algo que lo invite a razonar, a pensar. Y eso algo que lo invita a usted a pensar, a razonar, está fuera del país, no está aquí. Bien, eso es lo que a muchos grandes profesionales colombianos les ha sucedido. Sí. Entonces uno se va para otro país porque allá es donde están los grandes emporios, las grandes empresas. Sí. Pero ya aquí en Colombia es difícil, muy difícil. La mayoría de la gente que se prepara grandemente, que estudia bastante, que hace doctorado, que hace maestría, que logra ya un objetivo inmenso, aquí no lo puede desarrollar, porque no hay de dónde desarrollarlo. Porque la industria, la empresa, no tiene, aquí no hay emporio empresarial. Todos los emporios empresariales están fuera del país, en otros países. Eso es lo que, cuando ya uno llega a enriquecer su conocimiento, tiene que, la necesidad la hace así, el conocimiento. Usted tiene que irse a lejos, a otros países desarrollados, sí, muy desarrollados. Entonces, su conocimiento inmediatamente comienza a crecer muy rápidamente. Pero si se queda aquí, el conocimiento se detiene. El conocimiento, porque no hay nada que lo invite al crecimiento. ¿Sí? No hay nada que lo invite al crecimiento, porque el conocimiento es diferente
al desarrollo de una persona que si nace va creciendo, pero el conocimiento crece en base a las labores que usted todos los días maneje. Y como aquí no hay emporio empresarial inmenso de gran desarrollo, entonces el conocimiento comienza a no a retroalimentarse, sino a limitarse a lo que tiene. Y el desarrollo se detiene. Y uno cuando estudia, cuando se prepara grandemente, tiene que algo incitarlo a pensar, a desarrollar más de lo que uno ha almacenado en su cerebro. Y aquí no lo hay. Eso es lo que pasa. Entonces a veces las personas decimos, no, pero mira que estudió y se fue del país. Pero es que el profesional no se va porque quiera irse. El profesional que cumple un sueño, que estudia y logra ciertos objetivos, no encuentra aquí donde enriquecer su conocimiento. Tiene que irse. Eso es algo que no lo puede detener nadie. ¿Cómo cambiaría eso? Que en Colombia hubiese inversiones grandes del gobierno a nivel de grandes industrias, de empresas. ¿Sí? Un ejemplo de un médico que vaya y se prepare en otra nación en cosas muy importantes, alta tecnología de la medicina. Aquí no hay alta tecnología en medicina, mientras que en Alemania, Inglaterra, Rusia, los Estados Unidos, sí hay esa alta y gran tecnología en medicina. Entonces, el médico allá es más útil que en cualquier parte de en cualquier lugar del mundo, en otra parte, porque la tecnología lo hace cada día a él razonar y pensar y ponerle lógica a su conocimiento. Pero aquí lo que hace es que se atrofia. Sí, eso lo sucede. Entonces los profesionales, las grandes profesionales que están fuera del país, no están porque no es que se quiera al país, sino porque en el país no pueden desarrollar todo su potencial. El profesional no lo puede desarrollar. Entonces se detiene su conocimiento y si uno ha estudiado, uno tiene que emigrar, ir a donde realmente pueda uno sentirse cómodo y dar todo lo de uno. Porque para eso es que se estudia. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, muchas gracias por toda su atención. Les agradezco su asistencia a los que vinieron. Ya anoté aquí. Dígame, voy a hacer llamado de lista. Roberto Mendivil. Roberto Mendivil ya se fue. Ese es otro problema. Roberto Mendivil. Anthony García. Anthony García, deben decir presente. Presente. Bueno, Roberto Mendivil no dice nada, que decir que se fue. Yo no sé quién es Asumi, allá hay alguien que se llama Asumi. Que conteste, Asumi. Asumi es una compañera. Es una compañera. ¿Y cómo es el apellido? Asumi, Asumi Ávila. Sí, señor. Bueno, cómo no, señorita. Está bien. Presente, entonces. Entonces, ¿hay alguien más que yo no haya llamado? ¿Hay algún otro estudiante? Solamente estamos los dos. Nada más está Anthony García y Asumi. Bueno, les agradezco mucho. Sí, Anthony, nadie más se conectó. Anthony, mira, yo te pedí a ti un favor sobre algo del grupo porque tú eres el líder del grupo. Yo no puedo, profesor. Yo no tengo el teléfono por ahora. Ah, bueno, tenemos que tratar de ver cómo hacemos entonces, para que me colabores bastante porque necesito que estas personas, este curso es de más de 30 estudiantes. Yo sé que muchos estudiantes no tienen la herramienta como es el computador, yo lo sé. Algunos trabajan con celular, pero eso es lo que necesito, Anthony, que nos pongamos los dos de acuerdo para ver cómo hacemos para hablar con el resto de estudiantes. ¿Cuál es la razón por la cual no suben a la plataforma? No, o sea,
yo parece que, no sé si estoy equivocado, como que no hay incentivo, no hay motivación, los estudiantes no se preocupan por la cuestión de algo. Yo no sé si es que los tienen que matricular en algo pago. Como esto es gratis, de pronto las cosas gratis no les gustan, pero el estudiante no se preocupa y veo que algunos van a ir a la universidad. Es preferible perder el tiempo aquí en un cursito de esto, en algo que creen algunos que no es importante, y sí lo es, que estar en un sardinel sentado perdiendo el tiempo o por la calle perdiendo el tiempo. Aquí se pierde, pero lo perdemos todos tratando de adquirir conocimiento. Entonces, la idea mía, ¿cuál es? Con el compañero Anthony, que yo pienso que de todo el grupo de estos estudiantes que casi nunca, prácticamente nunca falta a clase. Es un ejemplo para todo el grupo. Yo lo pongo como ejemplo. Siempre está preocupado por subir a la plataforma, por estar en la clase. A veces me ha hecho algunas sugerencias que son muy bien allegadas. Entonces a mí ese tipo de personas, de estudiantes, me agrada que se preocupe, pero no sea uno estudiante pasivo que uno todo lo trague entero. Uno como estudiante tiene el derecho, nadie se lo prohíbe, de que uno haga intervenciones, estudie, se prepare, lea. Eso es lo que requerimos para llegar a la universidad, porque si ustedes no lo hacen voluntariamente, van a tener todos los problemas del mundo a nivel de universidad. Porque la universidad, los profesores, uno como profesor, yo toda la vida que he dictado clases a nivel de universidad, uno dicta las ideas, dice las cosas, pero uno para ser bueno, tiene que demostrarlo. Uno no puede, para ser bueno, tendría uno que estar buscando a profesores para traerlo, para que lo ayuden a uno. No, uno tiene que escuchar las clases y después ir e investigar, ir y buscar libros, ir a la biblioteca, no tragar entero todo lo que dice un profesor. Si el estudiante no es inquieto, no hace esto, no se alimenta o se retroalimenta, el estudiante va a ser a nivel final un profesional más del montón de la pila que están en la calle. Para uno ser bueno como profesional, tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que leer, no conformarse con la cátedra que dé cualquier profesional. Porque uno como profesional, para dictar clase, uno está limitado. Porque uno dicta clase en base a programas que ya están prácticamente elaborados por la universidad. Yo siempre al estudiante le hablo con claridad. Entonces el estudiante tiene que no estar con ese cuento de que uno tiene que ir dándole trabajo, tarea, para que el estudiante se sirva poder ir a que se las hagan o pagar para que se las hagan, porque tampoco las hace. Entonces hay que investigar, hay que ir más allá. Yo los invito a que sean inquietos, que investiguen, que no se conformen con lo que vemos aquí para hacer hay que investigar, hay que leer, profundizar sobre todos los temas que uno ve en la clase. Porque vuelvo y repito, uno tiene limitaciones para dictar como los médicos de la GPS tienen 15 minutos para evaluar a una persona en consulta. Y ellos de ahí no se pueden pasar. ¿Sí? Y medicar en base a lo que el enfermo o a la... Entonces usted no puede jamás decir, es que el cambiar porque es malo. Es que todos son malos. Porque va a depender de usted, que usted investigue o vaya a un médico particular que tiene todo el tiempo para poder examinarlo, hacer un examen profundo. Porque ya el profesional de la medicina se convirtió en una persona que tiene
que atender tantos pacientes en tanto tiempo. Y no puede dedicarle todo el tiempo a un paciente. Y eso lo debemos de saber, pero como uno es ingenuo y no sabe, así somos los profesores. Tenemos un tiempo primero para dictar la clase y tenemos reglas o normas que no nos podemos salir de ahí. Entonces nosotros, pero el estudiante sí puede. Nos vemos el próximo martes. Por de Dios, cuídense mucho, mantengan su aseo de las manos y su tapaboca. Un hermoso gracias a todos. Allá.